Hola chicos, nos volvemos a encontrar. Hoy tenemos el curso de razonamiento verbal y vamos a hacer una continuación de lo que habíamos visto en la clase anterior. Por la imagen, seguro van a ir recordando, habíamos tratado de algunos elementos que tenía un texto, ¿no? Unos elementos. Siempre encontramos en un texto, sea corto o largo, que el autor siempre trata de comunicar algo, decir algo. Y para identificar ese algo, habíamos o debíamos también de encontrar ciertos elementos, ¿no? Y esa vez habíamos mencionado a dos, que eran la idea y la idea principal, los dos elementos que nos permitían identificar de qué trataba la lectura, qué es lo que el autor de ese texto nos quería transmitir. Hoy vamos a ver a dos elementos más. No sé si recuerdan qué otros elementos pueda tener un texto, aparte de las ideas. Hay un elemento que aparece al inicio de la lectura, ¿no? De cualquier texto, de un cuento, de una fábula al inicio. Y ese elemento se llama título. Muy bien. Pero también hay otro elemento que me permite conocer o presentar de qué puede estar hablando el texto, de quién, ¿no? Y ese elemento se llama tema. Hoy vamos a tratar sobre dos elementos que están en un texto, el título y el tema. Y así estaremos complementando con los dos anteriores que habíamos visto, ¿ya? Y habiendo desarrollado también los ejercicios que les había dejado, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfocarnos a esos dos elementos adicionales, ¿ya? Como dije, el tema y el título. El tema es un elemento que me va a permitir presentar o saber de qué se habla en el texto, de qué trata, ¿no? Y una forma también de reconocer es a través de preguntas que vamos a ver a continuación. Otra forma también es que el tema aparece muchas veces mencionado o sobreentendido en el mismo texto. A ver, vayamos, ¿no? Les había mencionado que el tema se puede reconocer como una pregunta. ¿De qué asunto trata el autor? ¿De qué se habla en el texto? ¿No? Esa es la pregunta que me puede permitir reconocer al tema, como dije, aparece escrita muchas veces o sobreentendido. El otro elemento es el título. Como dije, aparece al inicio, ¿no? Y el título tiene ciertas características, que es una frase corta, inicia con artículos, ¿no? Y que puede presentar de manera genérica, ¿ya? Y clara el contenido, ¿ok? El contenido, presenta el contenido del texto. Y algunos consideran que el título debe ser la síntesis, el resumen de la idea principal, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos crear un título, reconocer un título? ¿Con qué palabra o frase resume la idea principal, como les había mencionado? ¿Ok? Entonces, los dos elementos que habíamos desarrollado es el tema y el título, ¿ya? Y ahora vamos a identificar en un pequeño ejemplo a esos dos elementos. ¿Ok? He colocado un texto en el cual vamos a reconocer el tema y la idea, perdón, el tema y el título. ¿Ok? Había una vez un pequeño sapo que vivía en una charca de un prado rodeado de una verde y exuberante vegetación. El sapo estaba contento y era feliz, pues tenía todo lo que un sapo podía necesitar. Una cama entre unos juncos, que es una especie de plantas, carrizos, mucha agua limpia y mosquitos e insectos de los que alimentarse. Tenemos ese texto y vamos a reconocer al tema. ¿Ok? Entonces, el tema nos dice, responde a la pregunta de qué se habla. ¿De quién están hablando en este texto? ¿De él? Claro, están hablando del sapo. Pero ahí todavía no queda el tema. ¿Qué es lo que mencionan ahí? Si hay un lugar verde, de vegetación, hay agua limpia y comida. Es decir, están hablando
¿Ya? Están hablando del pequeño sapo, de la charca o de una charca. Aquí está. Están hablando de un pequeño sapo, de una charca. ¿Se dan cuenta? Aquí yo puedo reconocer el tema, ¿no? ¿De qué hablan? ¿De quién hablan? De un pequeño sapo, de la charca. ¿Ok? Ese sería el tema. Me están presentando el asunto. El título, como dije, debe ser la síntesis de la idea principal. Y ahora sí tenemos que recordar ese elemento. ¿De quién habla en el texto? De un pequeño sapo que vive en una charca. Ahora me falta la otra pregunta. ¿Qué se dice ese pequeño sapo que vivía en la charca? ¿Qué? ¿Qué se dice? Que era feliz. La idea principal sería esa. Que un pequeño sapo vivía en una charca y que era o que estaba contento y feliz. Entonces, resumiendo, el título podría ser Un pequeño sapo o incluso Un sapo feliz. ¿Ok? El título, como dije, va a depender de la idea principal, se relaciona también al tema, ¿no? Y presenta de manera sintetizada, ya así pequeña, porque es una frase, no tiene verbo, ¿no? Eso se refiere a frase, no tiene acción, es una idea a medias. Es una frase corta que presenta de alguna manera o reduce lo que se habla en el texto, ¿no? Entonces, ese es el título y hemos reconocido el tema. Ahora vamos a desarrollar las actividades que están en su libro o cuaderno de trabajo. ¿Ok, chicos? Entonces, continuemos.